Buenas noches. Buenas Sí, noches, buenas doctor Guillermo. noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora, y a Buenas todos. noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Bien, esperemos que vayan llegando, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Me alegra ver cuánto maduraste desde que te fuiste. ¿Madurar? ¿Crees que quiero ser un viejo tonto como tú? Por cómo te comportas, querido Ivan, nunca podría serlo. Un minuto, empezamos. Claro que sí, no se preocupe. Bien, ya son 5 personas que han ingresado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Se están uniendo. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, pero antes debo hacer un comentario. Ustedes están en un doctorado cuyo título va a ser de PhD, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir PhD? Philosophical Doctor, ¿no es cierto? Entonces, por eso que tenemos nomás que ponerle alguna atención, porque ustedes van a ser Philosophical Doctor, ¿no? Ese es el título que van a recibir. Entonces, por eso es importante prestarle la atención necesaria a todo esto que estamos revisando, una revisada que sea muy rápida, a lo que son las corrientes, las posturas epistemológicas, filosóficas, y es por eso que hemos incorporado todas estas escuelas. Estudiarlas por separado nos puede dar mucho tiempo, y lo que estamos haciendo es una revisión rápida para que se tenga una idea cabal. El día lunes vamos a trabajar con una otra, quizás sea la última así teórica, con referencia teórica, como estamos haciendo, que es el positivismo, ¿no? El positivismo ha sido muy combatido por algunas otras posiciones epistemológicas. Sin embargo, el conocimiento del mundo le debe mucho al positivismo. Entonces nos vamos a dar un tiempito para revisar el positivismo, de manera que se tenga una idea respecto al positivismo, especialmente a Comte, que es el que ha propuesto principalmente estas ideas, y que se han ido recogiendo por los filósofos de este tiempo, con algunas variantes que siempre las van a ver. Sin embargo, los que han hecho investigación científica, los que han escrito textos de investigación científica, siempre se han adherido al positivismo. Y algunos otros que también, bueno, siempre hay diferencias, y eso es normal en filosofía y en epistemología. Bien, entonces, seguiremos con lo que ayer lo dejamos pendiente, que es el criticismo. Y con eso acabamos esta parte, y después tenemos otras posturas más
que las vamos a revisar con cuidado, siempre esperando sus opiniones de ustedes. Bien, entonces el criticismo admite, como dice aquí, una confianza fundamental en la razón humana. O sea, está lo más presente el racionalismo, ¿no? Pero en este caso se examina todas y cada una de las aseveraciones de la razón humana y nada se acepta con indiferencia. Todo lo que vamos escuchando, leyendo, siempre lo sometemos a una reflexión y a un análisis crítico, ¿no? De eso se trata porque esta postura es así. Y no solamente un análisis crítico de lo que escuchamos, sino también a veces tenemos que adoptar una posición autocrítica, porque si bien hemos logrado conocimientos, pero en algún momento tenemos que preguntarnos si lo que hemos logrado es útil, para qué nos sirve, qué resultados estamos logrando con los conocimientos adquiridos, si estamos haciendo buen uso o algo más nos falta. Entonces, eso quiere decir de que entramos a una posición autocrítica, inclusive nos hacemos crítica a nosotros mismos cuando sometemos a evaluación todo lo que hemos aprendido y hemos estudiado. Entonces, cuando se habla de eso, se puede decir que se está en un proceso no de evaluación, sino de metaevaluación, porque evaluamos todo y también nosotros nos evaluamos de acuerdo a los resultados de nuestro propio conocimiento. Y eso es importante porque nos retroalimenta y nos da posibilidades para que nosotros incorporemos más saberes a nuestra estructura cognitiva, ¿no? Y también someter a la validez nuestros propios mismos saberes, ¿no? Morin nos habla del conocimiento del conocimiento, ¿ya? Entonces, él siempre se adelanta un poco y nos remite a ese tipo de propuestas, saber del conocimiento del conocimiento. Bien, entonces el criticismo, sin embargo, tiene un pasado, así como todas las posturas que hemos ido viendo, porque los griegos han aportado en su momento, han aportado bastante, ¿no? Platón, Aristóteles ya planteaban el criticismo. Incluso Platón, Aristóteles y Descartes también. Pero el verdadero fundador en la edad moderna es Kant, cuya filosofía es llamada criticismo, precisamente. Desconfía de la razón pura sin previa crítica. Entonces, a la misma razón la somete a crítica. Hace una crítica de la misma razón, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de Kant, ¿ya? Entonces, el criticismo será un método de filosofar que se funda en la investigación de las fuentes, de las afirmaciones y objeciones propias y de las razones en que las mismas se apoyan. Es con este método que se quiere lograr mayor certeza. Mayor certeza, cuando se somete a crítica, bueno, seguramente el resultado va a ser tener más certeza de lo que pueden ser nuestros propios conocimientos, como hemos dicho, o de los conocimientos que muchas veces los vamos encontrando en los libros, en los textos. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Si ustedes revisan el constructivismo, ahí lo van a encontrar a Vygotsky en esos textos y lo van a encontrar a Ausubel, ¿ya? Sin embargo, ni Ausubel ni Vygotsky son constructivistas. Ellos están dentro de una psicología cognitiva que no es constructivista, ¿no? Entonces ellos están dentro de una posición cognitiva o podemos decir cognitivista. Entonces, ¿de cómo surge esta duda? ¿Por qué? Porque a veces en los libros se encuentran estas cosas, ¿ya? Entonces uno va asumiendo posición crítica frente a lo que escucha, a lo que ve. Les pongo otro ejemplo, ¿ya?
y tiene que ver con lo que he dicho, pero desde otro punto de vista. Cuando hemos estado frente a las propuestas del Profocom, de lo socioproductivo comunitario, entonces hemos querido encontrar una filosofía propia, muy nuestra, pero de pronto hay textos de lectura ya en los que se incorporan a Vygotsky y se incorporan a Ausubel con un aprendizaje significativo. Entonces, si no fuéramos críticos, eso pasaría nomás, sin ningún problema. Pero cuando vemos la filosofía de Vygotsky, nos damos cuenta que está dentro del materialismo histórico. Vygotsky es marxista. Entonces, ¿qué podría tener que ver Vygotsky con una educación socioproductiva comunitaria, así como nos han planteado en el Profocom? Estaría, digamos, sobreponiéndose con la doctrina que tiene Vygotsky a lo que nos han planteado en el Profocom. Pero como la gente muchas veces no analiza, bueno, se acepta nomás. Y lo peor, ¿qué tendría que ver Ausubel en lo socioproductivo comunitario cuando él más bien es producto de la escuela norteamericana que tiene que ver mucho con el positivismo? Ustedes saben, durante los cursos del Profocom se ha rechazado el positivismo. Sin embargo, Ausubel está dentro del positivismo. Entonces, miren, cuando uno es crítico, va encontrando estos temas y, bueno, o se aclaran o los mencionan, pero muchas veces no se analizan con la profundidad que merece analizarse cuando uno va encontrando algunas contradicciones en lo que muchas veces se plantean en alguna propuesta, ¿no? A ver, otra posición crítica que estos días también la he mencionado, creo que algo con ustedes, ¿ya? Pero más que todo en una conferencia que he dado, les he hablado algo, ¿no? ¿Qué tenían que ver las competencias cuando la universidad las adoptó sin darse cuenta que las competencias estaban de acuerdo con un modelo neoliberal, ¿no? Que en 1994 ya se había propuesto, ¿no? Con la 1565. Entonces, ¿qué tenía que ver con el modelo educativo y el sistema de la Universidad Boliviana? No estoy diciendo que sean malas o buenas las competencias, no estoy juzgando, pero lo que estoy viendo es de que no ha habido un análisis profundo, solo desde una posición crítica. Les hemos preguntado, ¿por qué ustedes han hecho eso? ¿Estaban de acuerdo que nuestro país esté dentro de un modelo de desarrollo económico neoliberal? Les hemos preguntado, ¿ya? Y no hemos obtenido respuesta hasta ahora, ¿no? Entonces, así cuando uno es crítico, somete pues a esa posición crítica muchas cosas que las va encontrando y a veces se encuentran este tipo de contradicciones, ¿ya? Ahora, ¿será malo haber entrado? ¿Será bueno? Bueno, no estoy juzgando, porque desde mi posición puedo estar en uno o en otro sentido, pero la verdad que hemos adoptado, ¿no? Y ahora habrá que ver, habrá que evaluar si realmente se ha cumplido con el enfoque de competencias cuando hemos incorporado a la educación superior. Eso habrá que evaluar. Ya estamos a tiempo de hacer una evaluación porque el modelo académico del sistema universitario público ya ha terminado el 2019, ¿no? Entonces, bueno, así se van a veces encontrando algunas contradicciones, pero solamente una posición crítica va a empezar a cuestionar y a preguntarse y a preguntar muchas cosas. Entonces, a veces no conviene aceptar las cosas sin someter a una posición crítica, porque, bueno, finalmente tenemos que adoptar eso, ¿no? Y podemos seguir diciendo, entonces, propone la razón teórica mediante juicios para conocer el mundo. Claro. Entonces, tenemos que tener juicios para conocer o reconocer el mundo, ¿no? Y así nos vamos dando cuenta de que si estamos avanzando bien, o tenemos que superar todavía algunos aspectos que posiblemente se hayan pasado por alto, ¿no? Ahora, si eso me he preguntado con
con las competencias. Y en este momento, cuando tenemos que hacer balance, entonces, ¿vamos a seguir asumiendo eso? Bueno, dependerá, porque si nosotros queremos entrar ya en otro modelo de desarrollo, habiendo tenido un anterior modelo, pero parece que ya es anterior, que el año pasado ya ha sido cuestionado por los movimientos políticos que han habido, entonces a lo mejor ahora tengan mayor sentido, pero eso habrá que ver, ¿no? Con mucho cuidado, porque no sabemos qué rumbo tomará la educación boliviana, aunque la universidad ya ha tomado ese rumbo sin ese análisis crítico que les estoy mencionando, pero habrá que preguntarse, ¿no? Entonces, miren, cuando analizamos aspectos, variables económicas, políticas, entonces vamos encontrando algunos aspectos que podrían presentarse también de acuerdo a los acontecimientos que se están viviendo, o también volverse a retomar lo que hemos tenido en los 14 años que han pasado, ¿no? Entonces, solo una posición crítica puede empezar a cuestionar o incluso a darse cuenta de cuáles son las tendencias que podrían presentarse en este momento para el país, en la relación que tenemos con el mundo. Pero no adelantaremos porque quizás es materia de otro tipo de análisis, ¿no? Bien. Pero nos quedaremos con siempre asumir posiciones críticas frente a lo que escuchamos, vemos, oímos. Bien. Entonces, como decíamos, se le debe a Kant el criticismo. Él decía que la primera posición ante las cosas de la razón pura, la que caracteriza a la infancia de la misma, de la razón pura, ¿no? En un momento de la filosofía, es dogmática, ¿ya? Por eso hay que someter a crítica, decía. Y la segunda actitud, y en otro tiempo, es escéptica, y tenemos que ser prudentes en el juicio que vamos a hacer de las cosas frente a la experiencia que tenemos frente al avance del conocimiento. Entonces, hay un momento, la crítica a la razón pura, luego la crítica a la razón práctica, porque ahí está la experiencia, pero también dice, hay una tercera actitud que debemos hacer cuando somos críticos, ¿ya? La del juicio maduro frente a lo que podemos someter a crítica cuando nuestros conocimientos nos orientan a tener un juicio maduro, y él dice maduro y viril frente a lo que estamos viendo como conocimientos. En sí, él ha escrito la crítica a la razón en tres momentos, ¿no? A la razón pura, a la razón práctica y luego a los avances teóricos a partir de una actitud de juicio maduro que ya tiene que caracterizar a esta postura epistemológica de este autor, ¿no es cierto? Bien, entonces, eso en cuanto al criticismo, ¿ya? Hay algo más, ¿no? Respecto a la crítica de la razón práctica, entonces, y él se hace una pregunta, ¿no? Que sería bueno que tratemos de responder también, ¿no? ¿Cómo es posible, dice, el conocimiento de las leyes universales en el ámbito de la experiencia? Dice. Entonces, tenemos nosotros algunas experiencias muy particulares que nos dan resultados. Los constatamos esos resultados, pero son experiencias particulares. Eso se puede aceptar en correspondencia al conocimiento de las leyes universales. Ya nos somete a una pregunta muy, muy fuerte, ¿no? Porque las experiencias pueden ser particulares, ¿no? Que puedan ser válidas para un contexto, incluso un contexto cognitivo, de inicio, ¿no? Pero cuando vamos a otros contextos mayores, cognitivos, de pronto esa experiencia válida para un contexto inicial puede ser cuestionada. Y si seguimos nosotros avanzando en una descontextualización mayor, igual pues puede ser todavía mucho más cuestionado. Ahora,
Y esto me da lugar a recordar una propuesta de Vygotsky, ¿no? Vygotsky decía de que el aprendizaje es producto de una permanente descontextualización. No quiere decir que perdamos los conocimientos y valores de nuestro contexto propio, pero así que vayamos avanzando en espacios cognitivos mayores, entonces seguramente vamos a tener la posibilidad de comprender conocimientos que están en otros espacios cognitivos, ¿no? Y bueno, por eso Vygotsky nos habla de una permanente descontextualización. Pero eso también tiene un referente inicial en la reflexión de Vygotsky. ¿Por qué? Porque Vygotsky nos ha hablado de un desarrollo cultural, ¿ya? Cuando nosotros asumimos descontextualización, cuando vamos a conocer en el recorrido que hemos tenido siendo nómadas, ¿no? Hemos ido conociendo otros conocimientos, valga la redundancia, cuando hemos ido avanzando en los espacios, recorriendo el mundo cuando éramos nómadas, ¿no? Entonces es por eso que nos ha hablado de una sucesiva descontextualización, pero no solo espacial, sino una descontextualización cognitiva. Entonces, por ahí más o menos podemos enlazar esta idea, ¿no? ¿Cómo es posible el conocimiento de las leyes universales cuando partimos y nos quedamos solamente en el ámbito de una propia experiencia? ¿Ya? Entonces no se pueden generalizar quizás los resultados de una experiencia particular, porque si no, con un carácter inductivo estaríamos nosotros ya asumiendo la validez de leyes universales con los resultados que encontremos en experiencias particulares. Bueno, entonces eso también es una postura muy crítica y posiblemente muy radical que nos plantea la crítica a la razón práctica en este caso. Bien, entonces es interesante la crítica y la autocrítica. Ya, yo he escrito algo que está circulando en mi blog, es la crítica y la autocrítica, no, ¿cómo es? Dialéctica de la crítica y la autocrítica en los procesos de evaluación universitarios, ¿no? Eso está dando la vuelta al mundo y siempre me están citando, ¿no? Porque la evaluación universitaria tiene que ser a partir de asumir una posición crítica y autocrítica, ¿ya? Tenemos que realmente entender cómo estamos en los procesos académicos que corresponden a una carrera universitaria. ¿Cómo realmente estamos? Si ocultamos la verdad que vamos encontrando cuando hacemos este tipo de evaluación, primero nos engañamos y no somos capaces de entrar en un proceso de mejora continua, porque la evaluación nos permite eso, pero siendo críticos y autocríticos y no mintiéndonos, ¿no? Entonces, es interesante ser críticos y autocríticos cuando hacemos evaluación y acreditación universitaria y no ocultar los resultados, ¿no? Cuando solamente perseguimos acreditarnos como sea, ¿no? Y más bien que no nos sirva para mejorar continuamente. Entonces, pues algo que no están pudiendo superar las universidades. Bien, pero volviendo a nuestros temas que seguimos desarrollando, bueno, estamos acabando esta parte, entonces hay que seguir reflexionando, ¿no? Siempre hay riesgo cuando uno devela, ¿qué es develar? Sacar a luz, ¿no? Las contradicciones que suelen presentarse cuando uno, en cualquier cosa, cuando uno hace análisis crítico, ¿no? Entonces, bueno, el deterioro del medio ambiente también muchas veces no preocupa a los gobiernos y a veces encontramos así, ¿no? Las tierras se van secando, se van volviendo desiertos, ¿no? Donde muchas veces podía haber habido vegetación, vida, flora, fauna. Entonces, cuando asumimos una posición crítica, nos molestamos, pues
a quienes no ven o no quieren ver estas realidades, ¿no? Los incendios de la Chiquitanía han sido incendios para subir una posición crítica y muy fuerte, ¿no? Felizmente lo hemos hecho. Yo siempre estoy metiéndome en cosas que no debo. Entonces he escrito un documento para llamar a la reflexión precisamente por la devastación de los incendios en la Chiquitanía, ¿no? Entonces eso también se ha subido una posición crítica. Por eso... Doctor Guillermo, disculpe la impertinencia. Por favor, hay participantes esperando. Indíqueles un horario de tolerancia, por favor. Tampoco pueden ingresar a cualquier hora, ¿no es cierto? Porque perjudican la clase. Por favor, doctor, si fuera tan amable. No los estoy Admítanles viendo. por ahora. Claro, los admitimos, pero como no los he visto aparecer, ahora sí deben estar, ¿no es cierto? ¿Están todos los que estaban esperando? Hola, hola. Sí, gracias. Ya, por favor, me hacen notar, ya, si es que admitir. A veces aparecen aquí, inmediatamente los pongo. Pero muchas veces no los identifico fácilmente. Pero bueno, si han entrado todos, seguimos, ¿no? Entonces, ya les decía que asumir el criticismo siempre trae riesgo, ¿no? Por eso seguiremos reflexionando, siendo críticos y autocríticos, siempre con el riesgo de seguir siendo críticos, ¿no? Porque muchas veces se corre riesgo cuando uno es muy crítico, ¿no? Porque a veces develar las cosas que las vemos en toda experiencia que esté a nuestro alcance, a veces puede ser rechazado también, ¿ya? Es por eso que siempre podemos hablar de riesgo, ¿no? Bien. Sí, ahora avanzaremos y vamos a tocar otro tema. Pues en realidad no es un tema, sino es una complementación de lo que hemos ido diciendo, de algunas teorías del conocimiento que las vamos a revisar, son 3 o 4, de manera que tengamos ya una revisión quizás muy rápida, pero estamos tratando de tocar todas las posturas y todas las posiciones epistemológicas, ¿no? Porque si nos quedaríamos con un autor, nos quedaríamos, por decir, solo con Kant, quizás un año estaríamos y más de un año, ¿no? Entonces, por eso solamente podemos, en este caso, revisar en las cosas más esenciales, ¿ya? De manera que tengamos una idea, ¿no? Cuando veamos el último día, el marco epistemológico de la tesis doctoral, pues van a ver que algunas cosas que estamos mencionándolas nos van a servir, ¿no? Porque ya les adelantaba que cuando ustedes hagan su tesis doctoral van a tener que tener un marco epistemológico, ¿no? Entonces, algunas cosas que estamos revisando acá nos van a servir, se van a acordar, en algún caso las profundizarán, sin embargo ya tenemos una base de reflexión para la última etapa, que es la preparación de la tesis doctoral. Bien. Entre las teorías del conocimiento existen 2 aspectos que es importante mencionarlos. ¿Ya? Hay 2 aspectos, que es el aspecto psicológico y el aspecto epistemológico. El aspecto epistemológico tiene que ver con el surgimiento del conocimiento en el sujeto que piensa. Podemos decir en el sujeto que reflexiona. ¿Ya? Entonces, este sujeto que reflexiona va a poder, de acuerdo a su decisión de acción permanentemente, ¿no? Va a poder incorporar a su estructura cognitiva más conocimientos. Entonces tiene que ver con la mente, con la estructura cognitiva del sujeto cognoscente. ¿Ya? Estamos hablando entonces de un sujeto cognoscente que ha decidido siempre estar preparándonos o preparándose y ha decidido siempre estar en permanente búsqueda de la verdad y del conocimiento. ¿Ya? Entonces, esto muchas veces se pasaba por alto en las escuelas pedagógicas tradicionales, ¿no? No les interesaba cómo se aprendía, por ejemplo, a Skinner,
a Watson, a Pavlov, ¿no? Porque ellos querían ver el resultado sin considerar lo que estaba pasando en la mente del sujeto cognoscente. Entonces, a partir de las propuestas pedagógicas más no tan recientes, pero posteriores a la educación tradicional, entonces, que ya los investigadores se preocuparon en pensar cómo se aprende, ¿no? Entonces, por eso, hace rato nos hemos mencionado la psicología cognitiva contemporánea, que es similar a la psicología educativa, o puede ser similar a la psicopedagogía. Entonces, miren, entonces ahí ya la gente se ha preocupado, los investigadores, cómo se aprende, ¿ya? Cómo se aprende de un nivel de conocimientos, digamos, básico, y se va avanzando cada vez más en niveles de conocimiento más complejos, ¿no? Entonces, en el conocimiento va a influir mucho el cómo se aprende. Y eso tiene que ver con la actitud decidida por el sujeto cognoscente de permanentemente ir avanzando hasta donde puede, ¿no? Entonces tiene que ver con ese sentido. Y hay muchos autores, ¿no? Muchos autores han habido que han tocado estos temas con mucha propiedad. A ver, ya que hemos hablado de Vygotsky, les voy a solamente hablar un poquito. Para Vygotsky, cuando incorporamos un conocimiento nuevo en una estructura cognoscitiva, se genera un proceso revolutivo en la mente. ¿Por qué? Cada conocimiento incorporado se interrelaciona con los otros conocimientos ya constituidos, ¿ya? Porque para él la mente tiene carácter sistémico, ¿no? Entonces es como incorporar un elemento en un proceso y ese elemento va a tener relación con los otros elementos. Y de acuerdo al criterio de Vygotsky es así. Entonces, en el plano psicológico hay verdaderos cambios revolutivos en la estructura cognitiva cuando vamos incorporando un conocimiento más, ¿ya?, a una estructura cognitiva. Entonces, es importante considerar también cuando revisamos estas cosas, ¿no? Bien, entonces, cuando incorporamos más conocimientos a nuestra estructura cognitiva, somos capaces de ¿qué? De resolver mejor los problemas, ¿ya? Más conocimientos, más posibilidades de mejorar la solución de los problemas. Conocimientos limitados, también estaríamos limitados para resolver los problemas. Entonces, cuando hemos entrado a la universidad, ustedes están en ciencia y tecnología, seguramente van a adquirir muchos conocimientos para resolver los problemas científicos y tecnológicos que ustedes decidan cuando hagan su tesis. Eso tiene que ver entonces con este aspecto que está en rojo, que hemos llamado psicológico. Bien, entonces si pasamos al tema, al aspecto epistemológico, ya hemos dicho, bueno, vamos a incorporar conocimientos, ya, pero que tienen que tener validez. Entonces, lo que determina es la validez del conocimiento. ¿Cuán válidos son los conocimientos? Posiblemente en una dimensión espacial y temporal, más ahora temporal, ¿no? Porque los conocimientos están cambiando día a día, ¿ya? Parece que los conocimientos antes se duplicaban cada 2 años, cada año, y hay algunos autores que dicen que cada mes se va a duplicar el conocimiento. Entonces, la validez tiene que preocuparnos porque están apareciendo nuevos conocimientos y, bueno, siempre hay que tratar de alcanzarlos, ¿no? Así como ustedes están tomando este curso de doctoral. Bien. Entonces, estos dos aspectos siempre han estado presentes en la historia de la filosofía, ¿ya? Pero reiteramos, la validez implica una concepción epistemológica, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de epistemología, queremos garantizar la validez científica de nuestro conocimiento y si somos docentes, validez científica de lo que estamos enseñando, ¿ya? Eso es complicado, miren, es bien complicado. ¿Por qué? Los contenidos curriculares, ¿no?, en un estudiante que esté entrando a primer año, de aquí a 5 años van a estar cambiando. Seguro que van a estar cambiando. Entonces, ahí sí tenemos una complicación.
Y hay carreras donde realmente van a cambiar con una rapidez y una aceleración impresionante, ¿no? En el campo informático especialmente, en el campo tecnológico, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo resolver? Tenemos que ser muy creativos ya los que hacemos planificación académica, educativa, etc. Bueno, pero seguiremos avanzando. Entonces, en las teorías del conocimiento vamos a encontrar una teoría que es la teoría racionalista, ¿ya? Que tiene, el racionalismo ha aparecido más o menos con entre la primera y segunda revolución industrial, ¿ya? Porque se necesitaba el uso de la razón y del conocimiento para mejorar los procesos productivos, ¿no? Para incorporar la energía, primero del vapor, la energía eléctrica a los procesos productivos. Y si no hubiese habido avances científicos, ya no hubiese existido una razón como para que respalde el avance en el desarrollo económico cuando hemos pasado de la primera a la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, tiene que ver con la modernidad. Por eso se habla de los siglos XVII y siglos XVIII, ¿no? Entonces, la modernidad ha estado presente. Y principalmente, ya les digo, por la incorporación de otro tipo de energía cada vez más avanzada en los procesos productivos, ¿ya? Entonces, más o menos el racionalismo ha sido coincidente en el tiempo con la revolución industrial, ¿ya? Entre la primera y la segunda, luego la tercera, ahora estamos entrando a la cuarta, bueno. Y hay otro tipo de aspectos que nos están preocupando, como hemos mencionado ayer y anteayer. Bien, entonces el racionalismo podemos decir que es una doctrina epistemológica que sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, es decir, en la razón, ¿ya? Entonces, miren, entrar al razonamiento también ha sido consecuencia de haber superado en las universidades la influencia de la Iglesia, ¿ya? Entonces hemos tenido que alejarnos de los dogmas religiosos para aceptar plenamente el racionalismo, ¿ya? Y bueno, no ha debido ser tan fácil porque hemos tenido grandes complicaciones, y bueno, como sociedades, ¿no? En las relaciones con la Iglesia. Sin embargo, la propia Iglesia ha tenido que entrar en algún momento, ¿no? Ya en el uso del racionalismo, cuando los jesuitas se han hecho cargo de las universidades, ¿ya? Y es interesante también mencionar eso, ¿no? Ha tenido que haber las reformas en la Iglesia Católica para que se dé curso a otro tipo de ideas, y para contrarrestar a la reforma, ya en el Concilio de Trento se decidió de que los jesuitas puedan también hacerse cargo de la educación, porque la educación estaba en manos de los protestantes en Europa. Entonces tenían que hacer algo desde el Papa, ya en ese tiempo. Y bueno, los jesuitas se hicieron cargo de las escuelas, de los seminarios, ya, y después de las universidades. Y tuvieron nomás que aceptar algunas cosas que tienen que ver con la razón, lógicamente sin negar la fe, ¿ya? Y es interesante, pues, esta parte y poderlas revisar. Y yo les voy a dar solamente 2 datos en que todavía la Iglesia ha estado muy fuerte, incluso con esta influencia del racionalismo, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país, la Universidad de Sucre se creó en 1624 por los jesuitas, ¿no? ¿Y cómo se llama? Universidad Real y Pontificia, ¿ya? Entonces, real, ¿por qué? Porque dependía de la corona, y pontificia porque dependía del Papa. Entonces, si bien no se dejó totalmente esos temas de estudio ligados a la Iglesia,
¿ya? Pero sin embargo se abrieron a otros espacios de conocimiento, ¿ya? Y porque en ese momento la ilustración y el racionalismo ya estaba presente en el conocimiento universal. Entonces, miren, por eso es importante ligarlo también a las épocas históricas en las que ha vivido la sociedad humana, ¿no? Bien, entonces volveremos a nuestro tema. Son comentarios que les hago porque me parece que es interesante también asociar con ese tipo de experiencias. Bien, entonces podemos decir, volviendo al hilo conductor del racionalismo, que un conocimiento solo es realmente tal, y hemos dicho, cuando posee validez universal, y cuando nuestra razón estima que una cosa es como es y que no puede ser de otro modo. ¿Ya? Entonces estamos haciendo un uso total del racionalismo. Y cuando juzga que por ser como es, debe ser así siempre y en todas partes. Entonces, solo y entonces estaremos ante un conocimiento real, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una confianza total y absoluta en la razón. ¿Ya? Seguramente vamos a encontrar y vamos a ver algo que esa confianza no va a ser total ya con las nuevas propuestas. Sin embargo, el racionalismo está presente, aún tiene vigencia, pero siempre en la reflexión filosófica se van a encontrar otras cosas de acuerdo al desarrollo de la ciencia del conocimiento. Bien, pero seguiremos analizando el racionalismo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puede dudar en ese tiempo de esto que dice el todo es mayor que la parte? ¿Ya? Si diríamos algo en contrario, se contradiría la razón, ¿no? Si se afirmara que no es así. Entonces, parece ser que es una verdad absolutamente y totalmente está dentro de la razón, ¿no es cierto? O alguien puede decir que no. No sé si qué les parece, a ver, opinar sobre esto. ¿Será que es totalmente cierto y está dentro de la razón decir que el todo es mayor que la parte? ¿Qué dicen? Tiene validez, ¿no? A ver, ¿me están escuchando? Voy a comprobar. ¿Me están escuchando? ¿Qué dicen de eso? Sí, lo estamos escuchando, doctor. Ah, ya. Entonces, es Sí, doctor. irrebatible, ¿no? Irrebatible, ¿no es cierto? Doctor, A ver. ¿cómo sería el caso si hablamos del universo? Ya estamos empezando a reflexionar, me parece muy bien. Muy bien, me parece bien. ¿Ve? ¿Qué es lo que usted diría? ¿Mm? Bueno, hasta el momento las investigaciones indican que el universo es infinito. Ya. Y en ese caso es algo desconocido, ¿no? Ajá. No se podría afirmar que todo es mayor que la parte, porque es algo desconocido. Ajá. Ahora, si nosotros sometemos esta afirmación a la sucesión del tiempo, ya, en un momento uno puede darse, pero puede ser que una de las partes tenga tal potencialidad que lo supere al todo. Puede ser. En un momento dos. Doctor, yo pienso que el todo tampoco podemos decir qué es. Así es que mal podríamos dar una opinión sobre el todo. Bueno, pues seremos como un conjunto de partes, en su acepción muy general, ¿no? Pero como eso, como les digo, en un momento uno puede ser eso, ¿no? De que sea así, pero no han pensado los muy racionalistas de ese tiempo, ¿no? Ahora hay racionalistas con otro tipo de reflexión, en la dimensión temporal.
En la sucesión del tiempo, una parte tan pequeña puede tener tal potencialidad que lo supere pues al todo. Pero ya estamos incorporando una otra variable que es el tiempo, ¿no? Entonces, miren, ahí ya quizás los primeros pensadores no han tomado en cuenta esa variable. Ahora, yo les voy a todavía dar otra sorpresa con Morín. Morín dice que el todo es más que el todo y a la vez puede ser el todo menos que el todo. ¿Mm? Ya, es un poquito más complicada la reflexión, ¿no? ¿Ya? Porque tiene que ver la dimensión temporal y tiene que ver la interacción de los elementos que en algún momento puede tener tal despliegue de energía que un todo que aparentemente está en equilibrio de pronto puede adquirir otra dimensión cuando algunos elementos interactúan, despliegan su energía y de pronto el todo empieza a ser mucho mayor de lo que en algún momento era, ¿ya? Pero ya eso es incorporar otro tipo de racionalidad. Esa ahí es la racionalidad compleja, ¿ve? Ya tiene que ver con la racionalidad compleja. Entonces, miren, así van cambiando, a veces afirmamos tales cosas, y bueno, no dudamos, pero cuando sometemos ya a otro tipo de criterios, en este momento estamos utilizando la física, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de energía, ¿no? Y entonces puede ser algo que en algún momento era tan aceptado, pero de pronto puede empezar a cambiar. Alguien ha levantado la mano, tiene la palabra, es Víctor Diego Cruz. Adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, sí, precisamente un poquito analizando lo que es el racionalismo. Bueno, existen diferentes formas de precisar, ¿verdad? Ya que se puede tomar en cuenta la razón como medio del conocimiento, por ejemplo. Pero en este ámbito sabemos muy bien que el racionalismo, para encontrar el conocimiento, comúnmente utiliza la deducción, la intuición, como medio para conocer la verdad. Un ejemplo, yo tengo dudas, y si tengo dudas es porque pienso, y si pienso es porque existo. Si no existiera, no pensara y no tuviera dudas. Entonces, a partir de estas cuestionantes, obviamente estoy razonando, ¿verdad? Estoy pensando, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy utilizando para encontrar el conocimiento? La deducción y la intuición, medios, obviamente, para conocer la verdad. Entonces, a partir de este tipo de cuestionamientos, es que le damos funcionalidad a lo que es nuestra capacidad de pensar y razonar para resolver los problemas que tenemos en la sociedad. Entonces, cuando hablamos del racionalismo, yo entiendo que obviamente es un paso que se da en cuanto a la evolución del ser humano en sociedad, porque recordemos que en la Edad Media, pues no había esta forma de entender la realidad, ¿verdad? Estábamos en un proceso donde todos teníamos que someternos a una deidad, en este caso a Dios, y nadie podía pensar, nadie podía razonar. Pero llegamos a la etapa del ilustracionismo, ¿verdad? Entonces todos empezamos a pensar y a partir de ello entonces empezamos a razonar y resolver precisamente aquellos conocimientos a través de la deducción, la intuición, pero como decimos, una reflexión interna que nos permite responder precisamente aquellas cuestionantes que teníamos. Por ejemplo, ¿por qué llueve de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba? ¿Verdad? Entonces, a través de la razón, lo que hacemos es deducir, intuir y responder a esa cuestionante. Bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Víctor Diego Cruz. Muchas gracias. A ver, ¿alguna otra opinión respecto a lo que usted me retroalimenta? ¿Ya? Bueno, en la Edad Media ha primado la escolástica, ¿no?
el racionalismo se ha opuesto pues al predominio de la escolástica en la transmisión del conocimiento, ¿ya? Y es interesante porque si no hubiese habido la aparición del racionalismo, posiblemente no hubiese tenido tanto éxito la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa se ha servido de las ideas del racionalismo. Ahí está Voltaire, por ejemplo. Entonces, han habido transformaciones en la sociedad francesa, ¿no? Entonces, miren, todo está articulado, la historia política de la sociedad, el superar las ideas, el que aparezcan otras cosas, siempre se han ido articulando y han generado algunos fenómenos económicos, sociales diferentes, ¿no? Pero lo curioso es de que cuando hablaba de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, estaba la escolástica, pero también los jesuitas eran pues científicos y no podían dejar de tener racionalismo en lo que transmitían, ¿ya? Entonces, en algún momento molestaron tanto a los centros de poder que los echaron de América, ¿no? A los jesuitas. Los sacaron presos de todas las colonias americanas, ¿ya? Y los expulsaron y los llevaron a los destierros. Y lo hicieron en un solo día. Imagínense, en un solo día hacer una operación tan grande, porque estaban en Moxos, estaban en Chiquitos, en el Paraguay, qué sé yo, en las fronteras con el Brasil, pero igual lo sacaron, ¿ya? Porque eran, de alguna manera, hacían uso del racionalismo también, ¿ya? Y es más, han fundado más o menos unas 20 universidades en Sudamérica, inclusive desde México, ¿no? La Universidad de San Marcos del Perú, la Universidad de La Habana, Tucumán, de Chile. Bueno, realmente han hecho mucho los jesuitas, ¿no? Y han dejado las ideas de la independencia, y es por eso que la Universidad de Charcas, ¿no?, ha logrado el levantamiento, porque los doctores de Charcas han iniciado pues por las ideas de libertarias que tenían, pero cuya herencia era de los jesuitas. Es interesante también analizar esto, y también la fuerza que estaban ya tomando las propuestas económicas de los criollos, ¿no?, que querían ya pues independizarse del poder europeo, y tenía que pasar cualquier cosa para que se logre eso, y así fue. Entonces, miren, la educación ha jugado un papel muy importante en este caso, ¿no? Y el nacionalismo también. Pero usted bien dice, existimos, tenemos que pensar, ¿ya? Y siempre tratar de encontrar las verdades, porque finalmente somos hombres que hemos estado en la academia y seguiremos estando en la academia. Muchas gracias, Víctor Diego Cruz, por su opinión. Bien, entonces, volviendo a retomar todavía estas ideas, podemos decir con Plotino, ¿ya? Plotino todavía piensa dentro de su forma de ver la realidad, coloca el mundo de las ideas en el mus universal, en una especie de espíritu universal, en el espíritu del cosmos. Y las ideas no existen por sí, sino son automanifestación plena de ese espíritu universal que él lo llamó el luz, ¿ya? Entonces él consideraba el espíritu como una emanación de ese espíritu cósmico, porque así pensaban pues, y todavía en algunos casos se sigue pensando, ¿no?, de que hay un espíritu cósmico, bueno, y con toda la legitimidad y respeto que podemos tener también por eso. Pero miren, desde esas ideas todavía provienen esta forma de pensar, ¿no? Pero esto también aprovechó la Iglesia Católica y especialmente San Agustín, porque este modo de pensar no lo asocia al sentir cristiano,
Entonces Dios sustituye a ese nous del espíritu cósmico. ¿Ya? Entonces las ideas serán los planes creadores de Dios, según ya la adecuación que San Agustín hace del nous universal. ¿Ya? Entonces, San Agustín, otro filósofo, ¿no?, dirá que el conocimiento humano surge cuando el espíritu humano es iluminado. ¿Ya? Entonces, ¿quién ilumina? Ilumina un espíritu universal superior, que en este caso, con las ideas de San Agustín, es Dios, ¿no? En las diferentes religiones, ¿no? Solo que San Agustín ha planteado esto seguramente desde las ideas católicas. ¿Ya? Entonces, con San Agustín podemos decir que se habla de una intuición racional del absoluto. Entonces, ¿quién es el absoluto? El creador, ¿no?, que para San Agustín se asocia con Dios. Bueno, entonces así han ido surgiendo una serie de ideas en el desarrollo también del pensamiento filosófico, ¿no? ¿Qué dice Leibniz? Los conceptos existen en nosotros como principios, a manera de potencia. Nada existe en el entendimiento que no haya estado antes en el sentido, salvo el mismo intelecto. ¿Ya? Y esto tiene que ver con algo que usted ha dicho, que lo vamos a volver a repetir. Ya, siempre la intuición va a jugar un papel importante, así como usted lo ha dicho. ¿Ya? Pero cuando hablamos de intuición, eso está dentro de una corriente a priorística. ¿Ya? Porque para intuir, ¿no?, tiene que haber ya un intelecto que pueda intuir. Porque intuir por intuir sin una base intelectual, bueno, no sería, digamos, lo más conveniente en temas académicos, ¿no? Bien. Eso vamos a ver ya al final, el apriorismo. Pero usted se ha adelantado, por eso me estoy refiriendo a la intuición. Bien. Entonces, si bien ha habido el uso de la razón, han habido otros filósofos que han dicho de que el empirismo es la causa del conocimiento humano, es decir, la experiencia. ¿Ya? Y miren, hablando de lo de a priori. Dice, la única causa del conocimiento humano es la experiencia. No existe patrimonio a priori de la razón. ¿Ya? Entonces, algo que hemos escuchado muchas veces en las propuestas también pedagógicas, muchas veces, el aprender haciendo, ¿no? Y como les decía, en la educación no existe neutralidad valorativa frente a las propuestas filosóficas que están subyacentes de una u otra manera, ¿no? A veces es una combinación de posturas epistemológicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más adelante, el racionalismo puede estar de alguna manera conectado al intelectualismo o inclusive al priorismo, ¿ya? Pero siempre hay una base filosófica y epistemológica frente a las propuestas educativas. Siempre existe. Pero hay que buscarlas con un poco de cuidado. ¿Ya? A ver, les cuento una experiencia. Las experiencias me han enseñado mucho. Un tesista de apellido Tarqui, Félix Tiroqués, ha hecho una tesis para encontrar doctoral. Bien sencilla, aparentemente. Ha querido encontrar la explicación doctrinal filosófica de dos términos, comunidad e individuo, en las 4 últimas reformas educativas del país. Aunque ustedes no crean, ha encontrado en algunas. Individuo ha encontrado en las 4, pero comunidad no. Ya ha buscado. No ha podido encontrar la definición conceptual, filosófica, epistemológica de comunidad, aunque no crean.
Y no es una persona que no conoce, él da derecho constitucional, docente de derecho constitucional. ¿Ya? La tesis era muy riesgosa para algunos tribunales, ¿no? Y hasta ahora no ha defendido. Ustedes se preguntarán por qué. Ha generado contradicciones muy, muy, muy fuertes. ¿Ya? Entonces, a ver, saquen las conclusiones. Y no ha defendido la tesis. La han visto subversiva esa tesis, más o menos hace un año. Y está postergada de su defensa. Y ya les digo, es una persona que conoce porque es docente de Derecho Constitucional. Sabe lo que está viendo. ¿Ya? Ha buscado y no ha encontrado una división jurídica, conceptual, filosófica, epistemológica de comunidad. Parece una, ¿cómo diríamos? No parece lógico lo que estamos hablando, pero yo les cuento porque es una tesis que está pendiente de defenderse. Ojalá la defienda porque nos da un panorama muy claro. ¿Ya? Bien, entonces miren, yo me salgo siempre del tema porque las experiencias me han enseñado mucho. ¿Ya? Entonces, la única causa del conocimiento humano, según esta corriente, será la experiencia. Me he salido del tema, ¿no? El espíritu humano dice, según esta corriente, que es una tabula rasa, un hoja en blanco, en la que escribe la experiencia. Se origina en los hechos concretos. Entonces, es el aprender haciendo. ¿No ve? Muchas veces hemos escuchado. ¿No? En las ciencias naturales es importante la comprobación de los hechos por medio de la observación. ¿Ya? Entonces, cuando se comprueban los hechos por medio de la observación, quiere decir que estamos ante una experiencia que la estamos comprobando. Estamos observando y estamos comprobando. ¿No? Ahora, cuando hacemos experimentos en química, en física y en otras ciencias, bueno, la experiencia nos va a dar resultados y vamos a tener los resultados más interesantes de acuerdo a cómo hemos hecho una experiencia científica. Entonces, miren, tampoco está desechada esta idea porque de alguna manera la experiencia está permitiendo corroborar una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces dependerá qué tipo de experiencias estamos haciendo. Ahora, en tesis sociales muchas veces se utiliza una metodología cuasi experimental, por no decir experimental. ¿Y por qué no podríamos decir experimental en ciencias sociales? Porque no podemos hacer experimentos con las personas, ¿no ve? Entonces nos quedamos nomás en el casi experimento, digamos. Ya ves los resultados, bueno, hay toda clase de resultados, ¿no? Pero habrá que ver la consistencia de los resultados en las tesis cuasi experimentales cuando adoptamos los métodos cuantitativos, ¿ya? Porque si estamos trabajando con métodos cualitativos, tenemos que trabajar con categorías de análisis, ya no con hipótesis. Pero muchas veces no nos libramos de la hipótesis, entonces forzamos en las tesis de alguna característica social y bueno, adoptamos lo cuasi experimental. Entonces los resultados van saliendo, bueno, pero habrá que ver cuán consistentes son esos resultados. Ya. Entonces seguiremos, siempre me salgo del tema porque, bueno, como les digo, es producto de la experiencia. En las ciencias naturales es importante, hemos dicho, la comprobación de los hechos por medio de la observación, ¿no? John Locke se opone a las teorías de las ideas innatas. El entendimiento no formula un elemento nuevo, simplemente se limita a reunir ordenadamente los datos proporcionados por la experiencia. ¿Ya? Entonces, Locke es uno de los que defiende la experiencia para consolidar, digamos, una hipótesis
del trabajo cuando hacemos una investigación científica de nivel doctoral. A ver, les voy a comentar otra cosa que he visto defender en el doctorado. El año pasado, cuando estábamos en pleno lío, se ha defendido una tesis excelente de una doctora que trabaja con medicina nuclear, ¿ya? Y sabe mucho de física, ¿no? Y de medicina, pero su tesis estaba orientada a un proceso productivo para mejorar las exportaciones de la quinoa. Ya ha sometido a una experimentación de irradiación iónica a la quinoa, pero sin alterar las propiedades de la quinoa. ¿Ya? Y ha tenido que hacer toda una experimentación y el laboratorio le ha puesto la cooperación internacional. Su tutor, un físico europeo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho experimentación, ¿ya? Y de alto nivel y de profundo nivel, ¿no? Porque, como les digo, ha sometido a irradiación iónica, porque la quinoa se infesta ya por un insecto que no me acuerdo el nombre y que puede alterar las propiedades de la quinoa, puede complicar digamos, a la quinoa, y eso en el mercado internacional no se acepta. ¿Ya? Entonces, ya ha hecho una buena propuesta, muy interesante, buenos resultados. Ha estado más o menos casi 2 años en la investigación y ha tenido la suerte de que le den un laboratorio, le han dado para que pruebe la hipótesis. Entonces, miren, en estos casos vale la experiencia, pero también hay algo que seguramente ha estado también presente, que ha generado una hipótesis de trabajo. ¿Ya? Entonces, miren, son temas interesantes que a veces los vemos, ¿no? Yo he sido tribunal de esa tesis y la verdad que le hemos puesto 100 sobre 100, ¿ya? Porque era una excelente tesis. Bien. Entonces, una crítica podemos hacer aún así aceptando, pero siempre las críticas surgen a partir de algunas personas que van observando, ¿no? Dice, si todos los conceptos del conocimiento proceden de la experiencia, entonces encierra el conocimiento humano en los límites del mundo visible. Bueno, son críticas. Son críticas que siempre van a ocurrir y no van a faltar. Y yo lo he puesto porque he encontrado en algún texto. Bien, entonces esto en cuanto a esta corriente que es la corriente empirista. Por eso les digo que cuando hacemos una tesis, muchas veces empezamos con un método y de pronto en el camino podemos cambiar. Si en algún momento es muy empírico nuestro trabajo, pero posiblemente necesitamos de una postura intelectualista, ¿ya? O racionalista, ya, para que nuestra tesis tenga un resultado favorable. Y eso lo dice Morin, dice, ¿no? No hay método por el que hay que perder, en el cual nos podamos perder cuando hacemos investigación científica, sino, dice, ¿no? Aludiendo a Machado, a una persona que ha escrito desde el campo literario, Machado, dice, caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar, ¿ya? Entonces podemos partir con un criterio metodológico, sin embargo, a medida que avanzamos en la tesis doctoral, podemos adoptar también otros posicionamientos complementarios para que nuestra investigación resulte de la mejor manera. ¿Ya? Bien. Entonces, no sé si quieren decir algo. Parece que... Una consulta, doctor. ¿Y por qué no podríamos comenzar con varias teorías, digamos? No solamente agarrarnos de una sola. Sí, yo creo muchas veces se critica el eclecticismo, ¿no? Pero a veces es necesario el eclecticismo. Es necesario. Si es conveniente para nosotros, si hemos vislumbrado, hemos hecho ya un avance, digamos, piloto de nuestra investigación, de pronto nos damos cuenta de que algo más nos falta y podemos adoptar alguna otra posición más, ¿no es cierto? A ver,
Les comento algo. De las tres aprendemos. Hay una tesis que se está haciendo, una tesis doctoral en un programa de la UPA, que tiene que ver con la auditoría forense. Bueno, a ver, ¿cuál es tu base epistemológica? Positivismo, claro que sí. Todos los que están en el campo económico tienen que saber, pues, positivismo, ¿no? Porque así es la economía. A veces entran al plano pragmático, ¿no es cierto? Sin embargo, no puede haber para el auditor, y al menos la auditoría forense, ante los riesgos del mal uso de los recursos, no puede faltar también una postura tremendamente ética, ¿no? Ética. Y es más, y si nos ponemos a pensar de que esos recursos que se utilizan tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, entonces ya va a aparecer otra postura también epistemológica para la preservación del medio ambiente. Entonces, miren, a veces adoptar una sola postura no va a ser suficiente porque el tema de la auditoría forense tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con la ética, tiene que ver con el humanismo, ¿ya? Entonces, de por sí se va ampliando alguna base epistemológica que se estará planteando para respaldar esa tesis doctoral. Entonces, en algún caso, el eclecticismo nos ayuda, dependerá de cuál es nuestro tema. Y como estamos en una etapa en este tiempo de la transdisciplinariedad, bueno, se va a dar nomás, ¿no? Vamos a abrirnos, ya no podemos cerrarnos. Bien, vale la pregunta, seguimos a ver un poquito más, pasaremos a otra postura, el intelectualismo. Es una postura muy interesante, que ya también combina, miren, ya, combina, porque, ¿qué es lo que dice acá? Mientras que el racionalismo estima que los juicios y conceptos son patrimonio a priori de la razón, el intelectualismo opina que también es necesaria la experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tiene que leer en la experiencia. ¿Pero a partir de qué? De juicios y conocimientos que nos permitan esa lectura. ¿Ya? Entonces no vamos nomás, como la colega que ha hecho esa tesis de radiación iónica, no ha ido pues desarmada solamente a hacer la experiencia, sino tenía una base sólida, ¿no? Tenía una base sólida, muy capaz la señora, ¿no? Que era su respaldo para leer de la experiencia, para sacar conclusiones de la experiencia, ¿ya? En el intelectualismo se extraen los conceptos de la experiencia, como aquí nos está diciendo esta diapositiva, ¿ya? Además de las imágenes sensibles, dice, existen los conceptos. Porque si nos quedáramos solamente en las imágenes sensibles, confiaríamos en lo que estamos viendo. Pero como tenemos conceptos, vamos a ver mejor. Porque vamos a ver quizás donde otros no pueden ver. ¿Por qué? Porque les falta conocimientos sólidos, previos, conceptos, para ver lo que otros no pueden ver, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el intelectualismo. Entonces, podemos decir que la experiencia y la razón se ligan para formar el fundamento del conocimiento. Ahí hay cierto eclecticismo, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia y la razón. La razón saca provecho de lo que se está experimentando, ¿no? De lo que la experiencia le está dando, de los experimentos. ¿Ya? Eso se usa mucho en ciencias puras. ¿Ya? Entonces podemos seguir insistiendo. El racionalismo y el empirismo se complementan en una síntesis relativa. Bueno, Aristóteles no ha estado ausente, ¿ya? Como discípulo de Platón tuvo influencia desde el racionalismo, pero también por ser naturalista se orientó al empirismo, ¿no? Por ser naturalista. ¿Ya?
A ver, uno de los grandes hombres que nos ha generado muchos cambios en nuestra mente ha sido Darwin, pues, ¿no? Que también era naturalista, pero nos ha planteado la evolución de las especies, ¿ya? Dentro del racionalismo que seguro también ha caracterizado a su forma de entender el naturalismo, ¿no? Entonces, miren, a veces el intelectualismo, bueno, como dice acá, hace una complementación de estas dos posibilidades de acceder al conocimiento. Entonces, Aristóteles colocó al mundo platónico de las ideas dentro de la realidad sensible, ¿ya? Entonces, sin embargo, ideas fuertes, ¿no? Y tampoco quedarnos solamente en el plano de las ideas, porque si no, no aplicaríamos de que las ideas ya no son un cosmos independiente, sino hay que aplicarlas. Y esto tiene que ver con algo también que les voy a comentar enseguida. Las ideas son las formas esenciales de las cosas, ¿no? Adquirimos imágenes cognitivas de los objetos concretos. Vuelve a aparecer Santo Tomás de Aquino. Entonces dice, primeramente, percibimos imágenes sensibles, especies sensibles de las cosas concretas. Pero no nos quedamos solamente en el plano sensible. ¿Por qué? Tenemos que llegar a un entendimiento activo, es decir, un intellectus agens. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que lograr la percepción de las notas esenciales principales cuando entendemos a partir de nuestro intelecto esas especies que las denominan especies inteligibles. ¿Ya? Entonces el entendimiento potencial, intellectus possibilitis, las recibe del entendimiento activo y formula juicios sobre las cosas, formando conceptos esenciales. ¿Ya? Aunque volvemos a decir, el conocimiento de los principios se nos acerca por la experiencia. Pero está apareciendo aquí un término muy interesante que es el entendimiento activo. ¿Ya? Y miren, lo voy a asociar con una idea. Cuando éramos dogmáticos, no hacíamos uso, pues, de los conocimientos que podíamos estar recibiendo de un docente, de un libro, etc. Y cuando nos tomaban una evaluación que nos defina tal cosa y definíamos tal como dice el libro, o tal como dice el docente. No había entendimiento activo, ¿no? Porque reproducíamos el conocimiento tal como estaba en algún lugar. Éramos solamente reproductores de conocimiento, pedagogía tradicional. ¿Ya? Pero más o menos desde 1910 ya surgió la escuela nueva o activa, donde el sujeto cognoscente tiene que permanentemente estar actuando frente al conocimiento que le están compartiendo. Entonces empezó a cambiar. Y en Bolivia la verdad que cambió, hay que reconocer, cambió con la 1565. Ya no tenemos por qué defender un sistema ni atacarlo, pero reconocer lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, por primera vez se habló de sujeto cognoscente como un sujeto activo, interactivo, participativo, que va a permitir el entendimiento activo. Y no ha sido fácil, ¿ya? Porque había que dejar la escuela magisterocentrista tradicional, ¿no? Entonces, como el profesor toda la vida estaba hablando y los alumnos tenían que repetir, o como les digo, lo que decían los textos y los libros. Pero cuando actuaba, ya no actuaba porque no había lugar para que actúe. Entonces, como cambió estos sistemas, ¿qué se pensó? Se pensó de que el sujeto del aprendizaje tiene que permanentemente estar actuando. Ya, si bien almacena conocimientos cada vez más complejos,
pero si los reproduce, no está actuando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer uso de esos conocimientos para actuar con mecanismos de salida en el entorno, en el contexto donde le toca actuar. ¿Ya? Entonces, eso es producto de un entendimiento activo. Pero ya les digo, no solamente entender, sino tiene que haber mecanismos de salida para solucionar algún problema de conocimiento o algo que tiene que ver con algún aspecto técnico, pero está actuando con una sólida base. Una sólida base que ha sido recibida a partir de haber nutrido su intelecto. Por eso podemos hablar de intelectualismo. ¿Ya? Entonces, a ver, volveremos a referirnos a Vygotsky. Mucho hablamos de Vygotsky, pero nos ha dejado huella, ¿no? A través del lenguaje nosotros hemos permitido entender y comprender las cosas. El lenguaje ha permitido transmitir conocimientos. Lenguaje oral, lenguaje escrito. Y llegar a eso ha sido pues también un logro, ¿no? Entonces, cuando hemos comprendido y hemos internalizado los conceptos, hemos adquirido herramientas intelectuales con las que podemos actuar en la solución de problemas científicos, tecnológicos, cuando utilizamos esos conocimientos. Eso Vygotsky ha llamado herramientas signos, ¿ya? Es decir, son herramientas intelectuales que nos permiten actuar e interactuar no solo en el aula, sino actuar e interactuar con mecanismos de salida cuando solucionamos problemas científicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, miren, Vygotsky ha estado también dentro de esta corriente, dentro de lo que es el intelectualismo, ¿ya? Entonces, es interesante a veces reflexionar con estas cosas porque entendemos mejor estas corrientes filosóficas cuando las hacemos comparaciones con otras ciencias, ¿no? Y entendemos mejor y nos favorecemos de ambos lados, ¿ya? Entonces el intelectualismo es importante, ¿no? Entonces nos lleva a actuar, nos lleva a comprender, a hacer experimentos también, pero con una sola base conceptual ya adquirida, ¿no? Entonces aquí podemos entender ya esto que dice aquí, que el conocimiento de los principios también se nos acerca por la experiencia. Entonces, la experiencia nos permite consolidar los conocimientos teóricos adquiridos, ¿no es cierto? Entonces, con la experiencia ya consolidamos. Y esos son avances, ¿no?, científicos y tecnológicos. No sé si quieren decir algo sobre el intelectualismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Están escuchando? Sí, doctor, le estamos escuchando. ¿Está bien? Entonces, miren, yo siempre me salgo del tema porque es producto de mi experiencia, ¿no? Y también las tesis me enseñan mucho. Yo aprendo mucho en las tesis. Ya debo tener más de 100 de maestría y unas 20 doctorales. Doctor, una consulta. Soy el que más aprendo, ¿no? Doctor. Sí, diga. Adelante. En su experiencia, ¿ha visto usted alguna tesis doctoral en recursos hídricos o hidráulica? De recursos hídricos, la verdad que no. Hidráulica. Hidráulica, tiene que ver con ingeniería hidráulica, la verdad que no. La verdad que no. No me llega todavía una tesis de esa naturaleza. ¿Ya? ¿Usted va a hacer algo con hidráulica? Eso es lo que intento trabajar en esa área, ¿no? Porque ejerzo mi profesión en ese campo. Uy, tiene que ver con muchas cosas. Ya, tiene que ver con muchas cosas. Con un uso racional también estará presente en su tesis, ya. Con la no alteración seguramente del medio ambiente, ¿no? Con el cuidado posiblemente de las especies, porque la canalización de los ríos va a generar pues muchas variables que hay que tomarlas en cuenta, ¿ya?
he escuchado cuando estaban, mire, le voy a comentar algo que seguramente les va a llamar también la atención. Por ejemplo, antes de la Haya, había una tesis que era, a ver si me acuerdo, reivindicación marítima en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, de nivel doctoral. Ya estábamos nosotros en pleno proceso de la Haya. Ya, y parecía que estaba muy bien, había avance, había estado trabajando una tesista bastante tiempo en el tema de reivindicación, porque parecía que la Haya nos iba a dar buenos resultados. Entonces, si ganábamos, bueno, había que ir a la reivindicación. A ver, un ratito. No, era reintegración. Reintegración era el primer tema. ¿Ya? Reintegración era. Entonces teníamos que pues, ganar el juicio y hablar de la reintegración con todas las estrategias que nos hubiese permitido nuestro Estado, porque ya hubiésemos ganado el juicio, ¿no? ¿Por qué asocio con esto? Porque tiene que ver mucho con el uso de los ríos. Pero cuando perdimos el juicio en la Haya, la tesis se quedó sin base. ¿Lo ve? Ya no podíamos hacer la reintegración. Entonces, ahí sí se cambió el término. La tesis se vio obligada a cambiar el término de reintegración por reivindicación. ¿Ya? Entonces, se hizo un estudio de todas las posibilidades de los ríos para obtener, digamos, el transporte de nuestros productos por Puerto Buch y por otros puertos más que ya tienen que pasar más digamos, por la Amazonía, ¿no? Para salir por el Paraguay, qué sé yo. Entonces, miren cómo a veces esos acontecimientos... Doctor, ¿Sí? ¿Sí? Doctor, disculpe, voy a abandonar la sesión, se me ha presentado un pequeño contratiempo. Vaya con toda confianza, ¿no? Siempre hay Sí, por favor, si hay alguna otra recomendación para el día de mañana, por favor, les rogaría que lo anote en el grupo. ¿De acuerdo? Mañana vamos a hacer un foro y ustedes van a hacer toda la clase de acuerdo a la lectura que hemos propuesto, ¿no? Esa es la recomendación. Y a 8 aspectos que son, digamos, la base como para opinar. ¿Ya? Muy bien, doctor. Muy bien, vaya tranquilo. Jesús Rojas. ¿Ya? Jesús Rojas le habla. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Bien, entonces, hasta luego, doctor. Hasta luego. Miren esa experiencia que les cuento, que no tiene que ver mucho con ingeniería hidráulica. A lo mejor también tendrá que ver, veremos cómo la tesis se relaciona con los temas económicos y transporte de nuestros productos para salir al océano, ya no por donde pensábamos si ganábamos el juicio de la Haya. Ahora tenemos que ver alternativas ya por las redes posiblemente hidráulicas, pero cómo cambian, ¿no? Cómo estamos obligados a cambiar cuando una tesis ya estaba pues totalmente avanzada y tuvo que hacer un estudio de todas las conexiones que hay por los ríos para cambiar la orientación de la tesis, ¿no? Entonces, de eso sí me acuerdo, ¿ya? Pero ya de temas de ingeniería propiamente, de alguna manera nos ha tocado, ¿no? Pero más que todo ha tocado el plano económico, por ejemplo, esta tesis de transporte de nuestros productos por vías alternativas, ¿no? Ya no en el tema de la reintegración, sino de la reivindicación. Y, bueno, todas las posibilidades que nos pueden conectar con los océanos, ¿no? Más o menos así. Es la única experiencia que tuve. Ya yo también fui tribunal en esa tesis. Bien, no sé si quieren alguna otra pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a pasar, me parece, a una última postura epistemológica que estaría... no, que todavía sigue acá, ¿no? En el intelectualismo. A ver, revisaremos un poquito más esto. Kant también nos dice las sensaciones constituyen la materia, pero esta se presenta sin orden y sin medida. Es el caos, dice. Nuestra razón establece el orden, el caos,
y cuando enlace y relaciona entre sí los diversos contenidos de las sensaciones. Entonces, ya hemos dicho, primero la sensación, después la percepción, procesamos información, y a través de nuestra razón ordenamos. Y eso es importante, este es el próximo párrafo que dice, miren, es muy importante lo que les voy a comentar. La conciencia cognoscente ordena la multitud de sensaciones, pero las procesa, las ordena en el tiempo y en el espacio. Pero hay algo importante, las categoriza, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo categorizamos nosotros? ¿Cómo ordenamos las ideas? ¿Ya? A ver, antes de explicar lo que es la subordinación o subordinación, voy a leer este otro, que está aquí abajo. Es interesante. Es interesante. Para unir dos contenidos de la percepción, se emplea la categoría racional de la causalidad, considerando que uno es la causa y el otro es el efecto, con lo que se establece una relación de causalidad. ¿Ya? Entonces nos acordaremos, cuando hacemos variable independiente y dependiente, estamos ordenando las ideas, ¿no? Entonces, una será pues la causa y otro será el efecto. O puede ser, también puede haber en este tiempo multicausalidad, que bueno, ya es entrar al pensamiento complejo, que puede generar múltiples efectos también, ¿no? Pero en las tesis tradicionales nos bastaba una causa o dos y teníamos que comprobar con la investigación científica si la hipótesis de tener ciertos resultados se hubiesen logrado durante la comprobación de la hipótesis con métodos de estadística inferencial, ¿no? Entonces, más que todo utilizábamos eso, ¿ya? Pero siempre tratando de encontrar una causa para ver los efectos que causan, ¿no? Cuando manipulamos la variable, que es la variable independiente, vemos que efectos puede causar en una variable o en varias dependientes, ¿ya? O sea, en multicausalidad, por ejemplo. Pero eso he leído, ¿por qué? Porque estamos ordenando nuestras ideas, incluso para hacer una hipótesis. Pero hay algo más. Cuando categorizamos los conocimientos, muchas veces ordenamos cuando tenemos una categoría mayor y de la cual hacemos depender o subordinar categorías particulares, ¿ya? Entonces, cuando estamos entendiendo mediante, digamos, un procesamiento de la información, eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? La estamos asociando ese conocimiento nuevo a algo que ya está constituido en nuestra mente, que puede ser una categoría mayor, y la subordinamos. ¿Ya? Y este es el secreto de los mapas conceptuales. Cuando lo estamos haciendo, ¿se acordarán? Ese es el secreto de los mapas conceptuales, ¿no? Categorías mayores de las que vamos a desprender categorías menores. Y si hemos constituido ya un conocimiento sólido de una categoría mayor, me atrevo a decir mercado, que es una categoría mayor, podemos subordinar lo que es un mercado segmentado, lo que es un mercado agregado, ¿no? Entonces estamos nosotros subordinando a una categoría mayor que ya estaría consolidada en nuestra estructura cognitiva. Entonces, miren, categorizamos los conocimientos. Así está ordenada nuestra mente, ¿ya? Así está ordenada nuestra estructura cognitiva, ¿no? También puede haber una supraordinación. Cuando tenemos conocimientos particulares, podemos seguir avanzando y podemos encontrar una categoría mayor que requiere mayor abstracción. ¿Ya? Y algo debo decir. Cuanto más elevado es nuestro estudio, más abstracción requiere. ¿Ya? Quizás no tanto de abstracción en las tesis de licenciatura, un poco más en las de maestría, pero cuando llegamos ya al doctorado necesitamos más abstracción, porque en el doctorado, de una u otra manera, tenemos que tratar de generar conocimiento, ¿ya?
Entonces tenemos que pensar en aspectos que requieren mayor abstracción, ¿no? Entonces vamos a ordenar las cosas de otra manera y las vamos a someter a una supraordenación de algún conocimiento que nosotros lo estemos incorporando cuando estemos haciendo una investigación de tipo doctoral. ¿Ya? Entonces, necesitamos ya categorías mucho mayores, ¿no? Entonces, de mayor abstracción. Entonces, es un requerimiento en las tesis doctorales, al menos cuando estamos en investigación básica, ¿ya? No tanto en investigación aplicada. Pero en investigación básica tenemos que generar conocimiento. No importa si generamos un conocimiento que no esté sustentado en varios volúmenes, ¿no? No, puede ser una fórmula, ¿ya? Hay premios Nobel que se han hecho en 20 hojas o 25 hojas y algunas de las hojas estaban escritas a mano, premio Nobel en economía, ¿ya? Entonces a veces los tribunales son tan exigentes, entre comillas, y no entienden que en una fórmula matemática puede estar la crisis, ¿no? Porque nos ha propuesto, pues, Einstein, ¿no? Con la fórmula de la relatividad, ¿ya? Y cómo no vamos a reconocer la profundidad. Bien, entonces, bueno, nos hemos ido por otro lado, pero son comentarios. ¿Ya? Creo que hay una otra postura, a ver, la vamos a ver. El apriorismo, que ya es para terminar. Todo este recorrido, nos falta uno, el positivismo, lo vamos a hacer, yo creo que no. El apriorismo sostiene que nuestros conocimientos poseen algunos elementos a priori, que son independientes de la experiencia. ¿Ya? Aunque dice, no son contenidos sin formas de conocimiento. Estas formas deben tomar su contenido de la experiencia. Es decir, no podemos nosotros tener espontáneamente ya un conocimiento que parece que sale de la nada, ya, cuando no tenemos una base sobre la que podemos formular, quizás con una rapidez, algunas conclusiones, ya que en un sentido a priorístico lo estemos haciendo, ¿no? Entonces necesitamos lo más de haber tenido algo ya constituido. Entonces inmediatamente, a priorísticamente, nosotros con toda responsabilidad podemos también tener conclusiones. ¿Por qué? Porque la rapidez y agilidad de nuestra mente nos permite, ¿no? Entonces, nos damos cuenta en el momento, cuando tenemos algunos conocimientos sólidos, que nos permiten sacar conclusiones, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay que tomar el apriorismo. Los elementos a priori podrían ser comparados con recipientes vacíos que la experiencia colma con contenidos concretos. Y eso no debe ocurrir. Necesitamos tener también una base sólida y el entendimiento, la razón, nos va a permitir tener juicios a priorísticos aceptados, ya no aventurados, porque si no, como les digo, sería una simple aventura, ¿no? Entonces, la academia nos permite llenar esas exigencias. Y para terminar, podemos decir, ¿no? Lo que no se admite en el apriorismo es el conocimiento totalmente intuitivo, ¿no? Previo, sin previos, aquí falta, ¿no? Sin previo entendimiento, tras de esto, sin previo entendimiento de un contexto al que se articula y se integra el concepto. ¿Ya? Entonces no puede ser totalmente intuitivo, sino la intuición también tiene que sostenerse en un previo entendimiento de un contexto al que lo vamos a articular y lo vamos a integrar a un concepto que ya lo hemos percibido con la agilidad necesaria. ¿Ya? Y para terminar podemos decir que los conceptos sin las intuiciones son vagos, ¿ya? Y las intuiciones sin los conceptos. Las intuiciones sin los conceptos son ciegas, ¿ya?
Necesitamos intuiciones, pero intuiciones que tengan conceptos, pero no ser intuiciones ciegas. Bien, creo que hasta aquí hemos llegado hoy día con esa solución tan rápida. Tenemos 15 minutos. Si quieren, nos aprovechamos con alguna participación de ustedes, con alguna opinión. Ya, entonces tienen la palabra. Ha sido muy rápido toda esta revisión. Y nos falta una, que es el positivismo, para que ustedes conozcan. A ver, 2 participantes levantaron la mano, tienen la palabra. A ver, ¿quiénes son? Vamos. La palabra. Una pequeña consulta. Hola. Sí, adelante, adelante. ¿Me escuchan, no? Adelante. Hola, ¿me Doctor, escuchan? sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Una pequeña consulta. Las 8 directrices para el día de mañana, no he podido encontrarlas en la plataforma. No sé Ya. si es que alguien las tuviera y pudiera compartirlas en el grupo. Mándenme un WhatsApp en este momento y además es conveniente que tengan su red. Mándenme su número y yo le voy a, en cuanto terminemos, le paso y mejor se hacen una red para que también utilicen, ¿no?, esta posibilidad más cuando no está o no se puede encontrar en la plataforma. Aunque la plataforma debería darnos todas las posibilidades. Deme su número por WhatsApp, doctor, y yo paso enseguida. Doctor. Dígame su número. Yo creo que sería recomendable que plantee, formule esos 4 cuestionantes en el grupo que está circulando en WhatsApp, no, pero así personal. Es que nos va a servir de base para que quien reciba primero ya arme toda una red. ¿No Pero bueno, los criterios van a ser diferentes, ¿no? Y eso es importante discutir. Por eso no, las preguntas ¿cuáles son las preguntas, doctor? Solo las preguntas o esas bases para dialogar les voy a pasar. Y mañana ustedes con toda libertad van a opinar todo lo que tengan que opinar, con toda libertad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos facilitando de que tengan las preguntas, nada más. Ok, gracias. Sí, pero denme un número. Doctor. ¿Ya? Sí, pues. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, le escucho. Doctor, una cosita. Y han bajado el texto de las referencias económicas en el WhatsApp. Lo que no es, doctor, es las preguntas, 8 preguntas. Están nada más el texto, que hay que leerlo y es bastante. No es mucho, he escogido una lectura corta nomás, pero por eso, para garantizar de que tengan los 8, digamos, esos 8 ítems que les van a permitir opinar, para garantizar, mándenme ahorita el número y vamos a hacer de que ustedes tengan su red, les va a servir posteriormente. ¿Puede ser? Doctor, por favor. Dígame. Ya tenemos un grupo, doctor. Ya, pues entonces ahí mantienen. Y usted me parece que está incluido también en el grupo. Carlos. Si no me incorporan, ¿saben, no? Mi número de WhatsApp. Ya está incorporado, doctor. Ya, pues les mando enseguida las 8 preguntas. Y así garantizamos. Por plataforma van a aparecer, pero también nos garantizaremos, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, por ahí ya no hay problema, ¿no? Pero han aparecido 5 compañeros más. A ver. ¿Quiénes son? ¿Pueden opinar libremente? Ya. Aquí me estoy anotando por si acaso un número más. Ya. Muy bien, ya me he anotado. Gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta relacionada al tema? Ya me anoté este número también para garantizar. Entonces ya tenemos doble posibilidad para garantizar que ustedes vengan. Ya, había un chat. En su experiencia, ¿vio alguna tesis doctoral en la temática de que ya me han dicho? Pues creo que ya hemos contestado.
un poco, no con toda precisión, pero es lo que he podido ver. Se sugiere que escriba las 8 preguntas, las vamos a subir. Las 8 preguntas a subir al grupo, las vamos a subir por WhatsApp. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra interrogante habría? Creo que son esas 3 nomás, ¿no? Entonces vamos a resolver eso. Y siempre voy a también hablar con el técnico de la plataforma para que no nos ocurra esto. Bien. Ahora, ¿tienen alguna otra pregunta? Las últimas presentaciones. En la plataforma está solamente hasta pensamiento filosófico. Las últimas que dio el día de ayer, por ejemplo, incluso una parte del miércoles, no la han subido tampoco a la plataforma. Ya, vamos a hablar con los técnicos. Lo que me explicaban era de que un poquito tarde, a veces hasta el día siguiente, recién las reciben, ¿no? No sé si será así. Pero hemos reiterado de que hay necesidad de que se la suba. ¿Ya? Hay un chat más. Presentaciones, le decía. ¿Sí? Vamos a reiterar. Van a tener todas. Y yo les he pedido que las editen, porque siempre hay interrupciones. Entonces, bueno, tenerlas editadas para que corran fluidamente. A ver, tenemos un chat más. Vamos a subir al grupo que ya existe. Usted también, ya. También vamos a subir. Muy bien, vamos a subir también. De acuerdo. Rafael Vázquez acaba de entrar, lo estamos admitiendo. Ya no importa. ¿Ya? Seguramente muchos. ¿Alguna otra pregunta sobre la temática? ¿Algo más que quieran decir? Estamos ya próximos a 10 minutos para terminar. Y si no, nos despedimos un poco temprano para que vayan a leer la lectura que es para mañana. ¿Qué dicen? Más 1. Tenemos un chat más. Aquí está. Entonces, todas estas corrientes, de alguna manera sí, pero también, como ustedes han visto, no faltan los cuestionamientos entre estas corrientes, ¿ya? Pero de alguna manera han guiado. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? En la facultad técnica, principalmente, ¿qué es lo que prima? ¿Ya? Lo que tiene que hacerse como práctica permanente, ¿ya? Entonces, el empirismo, el aprender haciendo, es parte de lo que es la formación técnica, ¿no? Entonces, si bien necesitan bases sólidas, conceptuales, pero también la mayor parte del tiempo se utilizarán esas bases sólidas en aplicaciones prácticas. Entonces, ahí estará presente también el aprender haciendo, ¿no? Entonces, dependerá en qué carrera estamos. ¿Ya? Ahora, mire, si estaríamos en una carrera como en Derecho, bueno, el Derecho es dogmático, ¿no? Entonces, va a tener una influencia muy fuerte, ¿ya? Entonces, hay un dogmatismo que no se va a poder librar. Sin embargo, el intelectualismo sería conveniente también de que influya, ¿no?, en la formación de los abogados. El intelectualismo, muy importante, ¿no? Pero el dogmatismo va a estar nomás presentes, ¿no? Entonces dependerá en qué tipo de carrera estamos. Pero no hay que quedarse con el dogmatismo, ¿no? Bien. Ya me están apareciendo aquí cosas muy raras. Ya. Algo más que probamos de cervezas, dice, no sé por qué. Entonces. Probamos de cerveza, que yo sé mucho más. Ya. Entonces. Eso ya. para el viernes. Para el viernes, ¿no? Para mañana. Después del foro. Para después del foro. Ya. En ese foro háganlo con toda calma, son libres, pueden oponerse ustedes a lo que esté escrito,
tenemos que pensar con toda libertad. Pero hay que ver. Doctor, una consultita pequeñita. Dígame. Si un pianista toca el piano por sonidos, pero si no conoce las notas musicales y los principios de música, ¿solo entonces tendrá conocimientos empíricos o prácticos? Ya. Es una buena pregunta y he tenido una experiencia muy interesante. Yo he diseñado la carrera de música. Yo no soy músico, pero estaba en una dirección, vinieron los músicos y nos comprometimos a hacer la carrera de música. ¿Ya? Entonces ahí he visto de todo. He visto personas muy prácticas, ¿ya? Pero también he visto unos talentos para escribir la música en la pizarra, como cuando nosotros escribimos texto, con un conocimiento sorprendente, ¿ya? Entonces, hemos sido muy ambiciosos con el diseño curricular de música porque teníamos 8 menciones en música, ¿ya? Entonces, está bien el conocimiento que se puede aprender de la pura práctica, pero, por ejemplo, un pianista, bueno, toda la vida se va a pasar estudiando, o si es de violín. Entonces, teníamos 8 menciones, una era dirección orquestal, había dirección coral, había educación musical, había el instrumento como una mención. Bueno, ya no me acuerdo si eran 8 menciones que habíamos propuesto, pero no logramos que se continúe con la educación musical, porque lamentablemente se hizo en una carrera donde se sintieron un poco celosos, porque en esa carrera nunca han tenido más de 200 estudiantes y de pronto los músicos con el primer facultativo ya eran 500 y con el segundo prefacultativo ya eran 1000. Entonces ya cuestiones de celo de quién va a conducir la carrera prácticamente nos han perjudicado, ¿ya? Y la verdad es de que frustramos y no hemos podido que se consolide esa carrera y más bien ahora ya no existe la carrera de música, ¿ya? Es una pena. Pero ya le digo que no solamente la práctica, sino el estudio permanente de la música es muy importante. Por eso, entonces, ¿estarían relacionados el racionalismo y el empirismo en una forma de un pianista que empíricamente, por la práctica, por el oído, y otro que estudia algo así? ¿Podríamos dar? Claro, no solamente es la práctica, hay procesos lógicos. Inclusive, miren, para tener acceso a la tesis tenían que proyectar un concierto y tenían que hacer un concierto, digamos, totalmente novedoso e innovador para poder alcanzar la licenciatura. Así estaba proyectada la carrera de música. ¿Ya? Entonces, como se hace la defensa de la tesis, no, ellos tenían que hacer con toda la creatividad un concierto. ¿Ya? Fue impresionante porque yo me encontré con músicos ya formados, que lo único que querían era tener la licenciatura. Y cuando terminamos el curso prefacultativo, el examen que dieron para el curso prefacultativo fue impresionante, ya, porque presentaron unas obras con una creatividad impresionante. Pues eran músicos, lo único que querían era el título, que no lo tenían porque no había qué institución les dé el título, ¿no? Presentaron verdaderas óperas con actuaciones, con una creatividad de composición musical donde había bronces, había percusión, había los cellos, los violines. Era impresionante, ¿no? Y bueno, me entusiasma hablar de eso porque yo hice el diseño curricular con ellos. Yo sé diseño curricular, pero no sé música. Pero todos tenían los músicos, ellos no sabían diseño, entonces complementamos los saberes e hicimos una carrera muy, muy linda. Ojalá que ese proyecto a una universidad lo pueda recuperar y lo pueda llevar adelante, porque donde lo hemos propuesto no ha podido seguir adelante por el celo de política interna que es tan absurda muchas veces, ¿no?
y se frustran estos proyectos que son muy buenos. Porque después de música teníamos que hacer teatro, después de teatro teníamos que danza y después de danza teníamos que hacer cine. ¿Ya? Imagínense lo que hemos perdido. Bien. Es una experiencia. Bien. ¿Me han escuchado? Siempre les voy a abusir con mis experiencias. He escuchado todo. Sí, doctor, le he escuchado. Gracias. Nos ponen nostálgicos. He vivido mucho en la universidad, muchos años, ¿no? Bien, entonces miren, para mañana hagan la lectura y mañana con toda libertad opinen ya sobre lo que van a leer. No lo hagan por sentido común. A veces se opina por sentido común cuando no se ha revisado el texto, pero a veces con sentido crítico cuando lo hemos aprovechado al texto, que podemos estar de acuerdo, poco de acuerdo, muy de acuerdo, lo podemos asociar con experiencias, con lo que vemos. Eso es interesante. Bien, hemos agotado nuestro tiempo y mañana entonces nos veremos a la hora indicada. Muchas gracias por su participación. Ustedes me hacen hablar de muchas cosas, creo que me retroalimentan y creo que, bueno, me gusta transmitir las experiencias. Esas experiencias no están en los libros, ¿no ven? Son experiencias. Bien, muchas gracias entonces. Nos veremos mañana. Buenas noches. ¿Ya? Buenas noches, doctor. Hasta mañana, Nos vemos Doc. Buenas mañana. noches. Gracias. Muchas gracias. No, doctor, gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Uy, ahí están todos. Muchas gracias.